Bueno, lo anunciábamos hace un ratito, ya está el rector de nuestra universidad, Luis Negretti, sentado en nuestra mesa para ir cerrando el año en este 15 de diciembre. Lo están escuchando por la radio, por 106.9, por fmuniversidad.com.ar. También lo pueden ver en Volver a Casa BM en nuestro YouTube. ¿Cómo andás, Luis? ¿Todo bien? Bien, muy contento de pasar por última vez en el año. Es cierto, porque ya has venido también este año y es un gusto tenerte siempre acá, charlar cara a cara, nos metemos más en profundidad, hablamos de todo, así que es realmente un gusto. ¿Cómo estás cerrando el año? ¿Todo bien? Mira, un año muy particular, tal vez un año parecido a lo que fue 2024 en términos de dificultades. Sí. Pero en definitiva, yo siempre pienso que la historia del sistema universitario argentino está plagado de momentos difíciles, no solo de crisis, sino de momentos trágicos. Sí. Si uno repasa el siglo XX, por ejemplo, las primeras 2 décadas fueron de dominio de la Iglesia Católica sobre el pensamiento acerca de lo que ocurría en el ámbito universitario hasta el 18. Sí. Después vino una especie de contrarreforma en el 22, 24 con Marcelo T. de Alvear, y después nomás el golpe en el 30, y ya la década infame fue infame para el país y también para las universidades. Luego vinieron los 40 y los 50 con Perón, con una gran expansión del sistema, pero también con un control sobre el principio de autonomía muy rígido. Las universidades no eran verdaderamente autónomas, no había una libertad hasta ni siquiera de expresión. Después vino de nuevo el golpe y una purga, y se expulsaron a todos los docentes que estaban vinculados al peronismo, pero cuestiones violentas, con pérdida de trabajo masiva. Y vino lo que se denominó la década de oro, que algunos lo entienden como algo un poco controvertido, que termina a los palazos en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas, con la noche de los bastones largos. Claro. Y después vienen los 70, que ni hablar, una buena parte de esos. Hubo una primavera ahí al comienzo, claro. Sí, pero nada, muy menos de un año. Claro, porque fue el 74 nomás, podemos decir. Pero claro, la década más negra en la historia del sistema universitario son los 70, pero en los 70, fines de los 60 y principios de los 70, se da el plan Taquinio, se crean 12 universidades. Pero bueno, después una parte importante de los miles de desaparecidos, exiliados y afectados por el régimen militar forman parte de las comunidades universitarias. Los 80, el reverdecer democrático, vuelven los estudiantes a las aulas, pero sin recursos, o sea, una universidad masiva, pero sin condiciones edilicias, estructurales, de docentes, no había investigación. Los 90 también controvertidos, con el ataque a la educación, pero por otro lado, en materia de educación superior, con algunas políticas que hasta el día de hoy persisten y donde se crean universidades como la nuestra. Exacto. Donde se crea, por ejemplo, el régimen de incentivo, la Secretaría de Política Universitaria y otras estructuras muy importantes. Y bueno, después yo diría, ubicaría a partir del 2010 en adelante un periodo de crecimiento hasta el 15. Y luego, bueno, fue un ida y vuelta permanente. Pero analizando lo que nos ocurre hoy comparado con lo que ocurrió en el 15 al 19, ya que vuelva el 2015, porque la verdad que te perdonamos, Mauricio. En ese momento creíamos que era una política muy restrictiva y de congelamiento de los recursos, pero hoy no es congelamiento, hoy es de retracción de los recursos y de ausencia de política pública alguna vinculada a la educación en general. ¿Vos escuchaste alguna política vinculada a la educación? O que se aprovecha la educación para difundir algo, digo, la vacunación, que ahora estamos en una situación compleja, ni siquiera articulando con los otros niveles del sistema, con las provincias, en el sistema federal de educación. No, todo lo contrario, a la Cámara de Diputados va alguien antivacunas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, uno está un poco desorientado. Creo que no es ningún alivio que haya habido épocas mucho peores. No. Eso no me alivia a mí, dicen los redondos. Claro, pero no me arregla. Pero no, la verdad que es un momento difícil, hay que ponerle entre toda la comunidad universitaria el cuerpo, y seguimos funcionando. Esta semana es una semana formidable, empezó ayer con la colación de grado de la escuela secundaria, PROA. Ayer a la mañana tuvimos la colación, hermoso el acto. Y bueno, continúa hoy con la colación de obra y martes, miércoles y jueves, humanas, básicas y sociales. Así que creo que es la semana más importante del año y la queremos vivir de manera festiva. Y el viernes es una especie de despedida, aunque seguimos trabajando un tiempo más, nos reunimos todos en el campus a brindar, a celebrar la finalización del 2025. ¿Estás atento por ahí lo que pueda llegar a pasar con el presupuesto, con la extraordinaria? Sí, por supuesto. Porque eso depende mucho de las universidades también.
Sigo muy de cerca la evolución del planteo judicial que hicimos las universidades. Bien. Tenemos noticias casi, no digo diarias, pero sí 1 o 2 veces por semana. El abogado que contrató el SIN nos envía una minuta muy cortita, a veces con algún anexo de cómo va eso. Nos está yendo bien. En primer lugar, nos aceptaron la acción colectiva, que no fuera universidad por universidad quien hiciera el planteo, sino el conjunto de las universidades argentinas. Firmamos 61 de 60 universidades de la demanda, todas menos Formosa. Claro. Y bueno, y esa acción fue admitida por el tribunal donde se presentó. Y el sábado se dio a conocer una resolución rechazando un planteo del gobierno en términos de que las partidas presupuestarias serían un obstáculo en relación a la cuestión del financiamiento de la discapacidad. Y como es análogo a lo que ocurre con las universidades, nosotros creemos que es un avance también desde el punto de vista judicial. Yo no quiero abrigar excesivas expectativas, pero me parece que en algún momento puede ser una herramienta, esto es locuración pura, para que el gobierno se siente con las universidades a tratar de acordar algo. Entonces, o se ejecuta a través de la justicia, o se acuerda una recomposición de los gastos de funcionamiento y salarial, aunque sea progresiva, si el gobierno no puede todo junto. Pero te voy a dar un matecito. Sí, por favor. Pasen en vivo, quédate tranquilo, sabes las veces que no pasaba. Pásame, dieron una pasta frola riquísima. Muy rica. Riquísima, pero se me atragantó. Está muy buena, la verdad. Que no terminó pasando el chivo, Juana, de la pasta flora, que vino y dijo, está buenísima. Sí, un ingeniero agrónomo graduado de nuestra universidad. Sí, exactamente. Eso fue lo que creo que ya está. Bueno, no importa, son cosas que nos suceden a todos. Imagínate nosotros a diario, a veces también sucede. Así que bueno, estamos ahí a la espera de lo que resuelva la justicia y con alguna expectativa de que resuelva favorablemente. Ojalá sí sea. También pensando, digo, en el próximo año, están entre todos los rectores y rectoras de las diferentes universidades pensando en el 2026 o qué medidas de fuerza tomar, si esto realmente sigue así como el 2024 o en el 2025, para endurecer medidas o no. ¿Eso se charla o no se charla? Mirá, hay un poco de desconcierto, porque todo el abanico de medidas que se pudieran tomar de manera gradual, paulatina, pero todas se tomaron. Claro. Y en esto me animo a hablar no solo por el SIN, sino también por los compañeros no docentes de FATUM y por los colegas docentes de FEDUM, de CONADU Histórica, de CETERA y también hasta por los chicos, por la fuga. O sea, ¿qué más se puede hacer que no sea aquello que redunda en un perjuicio por el propio sistema, que sería paralizar todo, que es a veces una de las propuestas? Sí, que se ha escuchado de un sector de docentes diciendo no arranquemos las clases. Claro, o afectemos CONADU Histórica, normalmente es la que toma las medidas más duras, afectando todo un turno de examen. Eso nos pone en contra a los propios integrantes de la comunidad universitaria, a los propios estudiantes, y creo que juega en favor del sistema de educación privada y de los intereses del propio gobierno, si hay un interés, y pareciera haberlo, de perjudicar al sistema público. Pero bueno, uno comprende totalmente que llega un momento donde cuando no tenés más medidas para tomar, hay que visibilizar de alguna manera. No descarto que en algún momento haya un hartazgo y que esto continúe profundizándose. De hecho, una señal es el presupuesto. El presupuesto 2026 no contiene una pauta de aumento que permita, no digo recomponer los salarios, sino ir acompañando a esta inflación que ha bajado mucho, pero sigue siendo alta. El 2,5%, una inflación alta para cualquier país del mundo. Y que si vos acompañás con un aumento de salario más o menos equivalente, decís, bueno, hay una línea. Acá la línea es una pendiente. ¿Por qué? Por ejemplo, este mes no tuvimos cero aumento a docentes y no docentes, el 2,5% de inflación. A los no docentes no nos enviaron 20.000 pesos que se pagan todos los meses por fuera de la planilla, pero que el gobierno había comprometido desde hace mucho tiempo. Bueno, este mes no lo enviaron. Uno va viendo señales. El presupuesto 2026 incluye un 4% de pauta de aumento. O sea, el 4% son los 2 primeros meses del año. ¿Qué hacemos después? ¿Va a haber la voluntad política de un aumento de las partidas? Uno ve que no. Entonces,
cómo seguimos después Sí, porque de febrero, además marzo. venís perdiendo 40 puntos del año pasado. Este año ya son casi 15 puntos, digamos, 12, 13 puntos con este 2,5 del mes pasado, lo que puede llegar a ser diciembre, que hablan también de un 2,5 muy parecido a noviembre. Así que siempre vas a pérdida, nunca llegás a descontar absolutamente nada y en un momento se hace una bola de nieve, ¿no? Sí, y encima acumulado, lo cual los números crecen, Claro. porque esa pérdida por adquisitivo en el acumulado es más que el 2,5%, Exacto. capaz que el 3, el 3,2. No, uno cuando analiza salarios de otros sectores que también están deprimidos, todos perdimos. No hay ningún sector, salvo, qué sé yo, vaca muerta, algún Sí. sector Más muy minero, puntual sí, claro. de la economía argentina, pero la mayoría perdió frente a la inflación. Y aún así, cuando uno ve los nuestros, los salarios universitarios, la pérdida es mucho mayor que la de cualquier otro sector. Siempre estuvimos en un rango que podíamos analizar en términos comparativos con otros sectores que estaban bien posicionados. Yo pienso en los judiciales, un trabajador de PEC, un trabajador de tribunales, como decía recién. Un empleado nuestro nunca estaba por debajo de un empleado de comercio. Hoy está, un inicial está bastante por debajo de un empleado de comercio. Esos son muestras. Son trabajos que son dignos, que son buenos, que son estables. Pero lo cierto es que tanto no docentes como docentes han tenido una pérdida de poder adquisitivo muy, muy grande. ¿Y eso ha conllevado a que se vayan trabajadores de la universidad, Luis? Eso es una cuestión casi inédita. Nadie iba de la universidad. Y hoy vemos compañeros no docentes, no pocos, que emprenden cuando es muy difícil emprender, pero aún con la estabilidad que te da la universidad, que es un empleo público, prefieren emprender otra cosa, y a los que le va bien dejan la universidad. Tenemos varios compañeros que ya o han pedido licencia, otros que han renunciado, más que un puñado, y bueno, ni hablar docentes que ya cambian el dinero o tienen que pagar para poder dar clases cuando tienen que viajar de Villa María a otra sede o de otro lugar viajan a Villa María. O sea, hemos perdido muchísimos docentes o hemos tenido que en algunos casos flexibilizar, mechando alguna clase virtual. Claro. Si venía 2 veces a la semana, bueno, venía una, la otra clase vemos cómo te cubre un auxiliar de acá de Villa María, pero eso va minando la calidad académica de alguna u otra manera. O le damos alguna tarea para que tutoree o se haga cargo de algún curso en el marco de la virtualidad de educación a distancia. Tenemos que ir generando alguna alternativa para no perder recursos que son muy valiosos y que a veces se formaron con nosotros. Empezaron muy jóvenes y 15, 20 o más tiempo después, dice, bueno, ahora me tengo que ir. No, ¿cómo te vas a ir? Cualquier persona es valiosa para la universidad, y empezar a formar a alguien de cero es complejo. En ese recorrido hacías mención a lo de las sedes, y me recordaba con lo que decías en el arranque, digo, lo que fue en el 2018, que esa defensa y esa continuidad de la sede de San Francisco. ¿Cómo está la continuidad de los espacios de la universidad? Se han abierto las carreras, entiendo que para todos, así que eso es una buena noticia, pero en relación a esto que decía recién de docentes y de la continuidad de ir o no a dictar clases allí. Bueno, ahí tal vez es uno de los mayores problemas, en diseño industrial, en veterinaria. No tanto en Córdoba, porque en Córdoba la mayoría de los docentes son de la ciudad de Córdoba, algunos viajan desde acá, pero la mayoría mayormente son docentes que residen en la ciudad, y ahí donde tenemos mayor dificultades, pero de una u otra forma lo estamos sosteniendo, por suerte, tanto en Villa del Rosario como en San Francisco. Ya ha pasado un tiempo prudencial, el caso de San Francisco 12 años, y ya los graduados y graduadas de las carreras de contador público, administración, se han ido incorporando a la docencia, diseño industrial lo mismo. Entonces yo creo que es algo circunstancial. El remedio, el antídoto contra ese problema es que en los locales nos apropiemos de la universidad, como pasa en Villa María. Cuando iniciamos acá, el 70% de los docentes eran de Córdoba, Río Cuarto o de otros lugares. Hoy el 85%, 80% son villamarienses. Entonces eso de a poquito va haciendo mermar esa dificultad de que el docente tenga que trasladarse para dar clase. Bien. Además de esta particularidad, este ha sido un año no menor en la historia de la uni. Seguramente vamos a volver en otro momento, porque cumplió 30 años. ¿Cómo atravesaste ese aniversario? La verdad que creo que a pesar de las dificultades termina no siendo un mal año para la universidad. En términos de consolidación, en términos de que la universidad sigue funcionando, en términos
también de poder ir asimilando algunas cuestiones que fueron una pérdida de 2024, por ejemplo, no tener más una orquesta sinfónica, haber retrocedido en algún aspecto como el deporte. Antes nuestros estudiantes podían hacer natación, antes nuestros estudiantes viajaban a juegos universitarios por deporte, o hubo olimpiadas universitarias, y ahora es mucho más difícil, casi no se viaja. Antes nuestros estudiantes de cualquier carrera podían hacer viajes vinculados al aprendizaje de distintas asignaturas, viajes de estudio. Ahora ya no, hay muchas cuestiones que, el comedor universitario, que antes era muy, pero muy accesible para nuestros estudiantes fundamentalmente, ahora tiene otro precio que sigue siendo accesible, pero no tanto como lo era antes. Eso fue cuestión de ir asimilándolo, cambió, sabemos que va a ser difícil volver a la situación anterior, las dificultades para la investigación, para la extensión, para el voluntariado, para mantener la infraestructura. Entonces la universidad hoy, uno a veces no es que se contente con poco, sino que seguir funcionando, seguir brindando lo más importante que tenemos, que es sostener de pie nuestras carreras y otras alternativas y otras cuestiones y conquistas que la universidad ha ido haciéndose a lo largo del tiempo. Uno se siente contento dentro del contexto. Pero es como... hace unos días hubo una imagen particular que la compartió la Uni, porque además de que se están recibiendo hoy en actos de decoración esta semana, estamos en los últimos turnos de exámenes, de hecho, esta semana, y un día en particular estaba el campus lleno de gente graduándose. Esa imagen, también debe dar muchos sentimientos, decir, vale la pena. Sí, vale la pena. Igual en esas imágenes, yo ahí me permito una digresión, le va a tocar a mi hija el viernes 19, ella estudia medicina, y muchos de los que estaban en las imágenes festejan que rinden la última materia, pero no se reciben, les queda un año. Yo tuve una discusión intrafamiliar muy fuerte, porque desde el primer día, me acuerdo, yo estaba en la oficina del rectorado, y me llama alguien que es una especie de informante clave dentro de la universidad, lo vamos a decir en términos académicos, una persona que está antes que hayamos estado cualquiera de todos los que nosotros nos podamos imaginar, que es el hombre de la fotocopiadora. ¿Saben quién es, no? Sí, claro. El Caco. El Caco es un personaje que está en la universidad con la concesión de la fotocopia que le dan los estudiantes, creo desde el año 99, 98. Y fue la segunda persona que vi yo cuando vine a... compré los cosas del cursillo. Un personaje. Sí, le construyeron el campo alrededor, como dice. Claro, tal cual. Y me llama y dice, che, Luis, ¿cómo puede ser? Aparte, un autorizado, se permite este tipo de cosas. Y yo, por supuesto, que las acepto porque es un amigo. Che, ¿cómo puede ser, Luis? Se recibieron los primeros médicos, no hay ninguna autoridad acá, no vienen a acompañar. Entonces digo, pero no me dan los números, empecé a sumar. 2015, 16, 17, 18, y estamos en el 19, recién en el 20 se van a recibir los primeros. Entonces pregunto qué pasó. Acá hay una tradición de que festejan cuando rinden la última materia, pero todavía le falta un año completo, que es la PFO. Claro. Entonces tengo una discusión familiar porque mi hija rinde la última materia y se tiran con todo, se ponen cartelito, doctora tanto, soy médico o médica. Y digo, no sos nada, no sos ni médica ni doctora, mucho menos. Pero no puedo en contra de la familia, no voy a tirar nada, voy a mirar del costado con recelo, pero no puedo no acompañar a mi hija. Y en el video había muchos de medicina, pero igual. Pero más allá de eso, totalmente, eso sigue, es un orgullo. Yo creo que la universidad, más allá de estas cuestiones que preocupan, sigue manteniendo su calidad académica, inclusive sigue proyectándose en otros ámbitos. La educación a distancia explotó. O sea, ustedes no lo advierten porque a distancia no los ven, pero nosotros pasamos de no tener a hoy, no tengo el número a la mano, pero debemos tener 1.200, 1.500 estudiantes a distancia, y va a seguir creciendo, hay carreras, ciencia de la educación se va a convertir en poco tiempo tal vez en una de las carreras más masivas que tiene la universidad, como le pasa a Quilmes, ¿no? La Universidad de Quilmes, que es la más masiva. Sí. Luis, y en tema obras, ¿cómo ha sido? Pues ha sido complejo también desde ese punto, sin lugar a dudas. ¿Han podido culminar con algunas van a quedar ahí hasta que el gobierno nacional decide mandar alguna partida? ¿Cómo está todo esto? Mira, en obras, los tiempos de las obras son casi siempre ficticios. Cuando uno licita, el tiempo de obras son 12 meses, 15 meses, y no conozco uno solo, creo, el edificio Institutos 2, que lleva el nombre de Carlos Domínguez, fue un edificio que se construyó en tiempo y forma. Por después todo lo demás siempre hemos tenido problemas. La obra pública siempre es
se quiere garantizar la transparencia y es ineludible porque los procesos son los procesos y las empresas que ganan son las empresas que ganan, pero después tenemos algunos problemas porque en esa competencia entre muchas empresas, algunas ponen precios que están por debajo del mercado y después vienen los problemas. Se gana la empresa, se adjudica y después plantean que la imprevisión, de que la inflación, de que no alcanza, de que la ecuación económica, y paralizan la obra y la neutralizan. Nos ha pasado, no lo digo por las empresas actuales, sino por muchas empresas acá en Villa Rosario, y es una diatriba que nos lleva años, pero en este momento las obras no están paralizadas. La obra de salud está al 96%, 97%, estamos a punto de terminarla. Y lo que sí es muy, pero muy bueno, es que hemos conseguido una prórroga porque había que ejecutar las obras sí o sí antes de fines de diciembre de este año, sí o sí. Y hemos conseguido una prórroga de 6 meses para poder continuar con la empresa y poder tener el reconocimiento del Estado Nacional para culminar esas obras. Recordemos que pudieron continuar porque estaban arriba del 80% cuando cambió el gobierno, y después de casi 9, 10 meses de discusiones, de que va, que viene, de que continúa, no continúa, logramos la aceptación de la continuidad. Y bueno, son 3 obras importantísimas para la universidad: el centro de salud, el módulo áulico para música y diseño, y otro módulo áulico para distintas carreras donde va a estar el hospital de simulación y otros talleres, que bueno, si todo va bien, a mediados del año que viene tienen que estar terminadas. Lo cual en un contexto como este, donde no hay dinero para obras en ningún área del Estado, que las universidades tengamos la chance de culminar 3 obras, creo que es importante. Sí, por supuesto. Luis, ¿estás pensando en el 2027? ¿En tu sucesor, tu sucesora? ¿O no? Mentiría si digo que no. Sí, bien. Y no me gusta mentir. Bien. No me saldría. Creo que es, más que nada, lo conversaba con algunos colegas, decanos. Son esas cuestiones que a mí me generan una adrenalina especial. O sea, cuando me llaman a tratar de colaborar en resolver, o me toca a mí resolver un problema de cierta gravedad, a mí me genera unas ganas de tratar de resolverlo y de intervenir y ver cómo salimos del laberinto de la mejor forma posible. Pero con la tranquilidad de que es como un laberinto que tiene 3, 4 salidas, todas buenas a mi criterio. Bien. Creo que tenemos una ventaja respecto de otros espacios donde no se sabe quién, y yo creo que acá ese no es el problema. Acá hay 3, 4 personas, a mi criterio, que están en condiciones. Creo que también la universidad se ha dado una tradición de que hay una especie de carrera, que se puede salir esa lógica, pero yo creo que no va a pasar, donde para llegar a ese espacio de rector, rectora o vicerrector, vicerrectora, hay que primero ser secretario de algo, de un instituto, de la universidad, decano, vicerrector. Bueno, vos te pasado, claro. Claro, hay que tener una trayectoria para poder acceder a esos espacios. Por lo tanto, estamos hablando de no más de 4 o 5 personas que son, a mi criterio, posibles sucesores o sucesoras. Y lo bueno es que son personas totalmente razonables, con un diálogo, hasta con una amistad entre nosotros. Se va a resolver seguramente de la mejor manera posible, y cualquiera que sea lo va a hacer bien. ¿Y ese tiempo para resolverlo es el año que viene o esperamos el 2027? No, creo que febrero, marzo, abril del 27 hay una especie de acuerdo tácito en ese sentido de que hay que gestionar la universidad y que sea quien sea va a estar bien. Hay que tener la generosidad para que le toca a uno solo, una sola rector o rectora, y bueno, hay que tener la generosidad para ceder a aquello que tiene algún tipo de aspiración, y al revés, a quien le toque ser, tener la generosidad de poder ejercer la función armando un equipo bien heterogéneo que represente a todas las partes de la universidad, que es lo que no ocurre en otras universidades. En otras universidades esto se resuelve, digamos, a través de una implosión universitaria. Claro. Acá se ha resuelto de distintas maneras. Ustedes no se van a acordar cómo se resolvió en el 2015, y si se acuerdan tienen un premio, pero en 2015 se resolvió de una manera y bueno, allá fuimos y acordamos rápidamente. Ni siquiera fue un acuerdo, fue, está bien, vamos por este lado, y fui yo. Sí, y me acompañó Aldo. ¿Y vos vas a seguir en la uni? No, o sea, sí, como docente, por supuesto. Como docente, nada más. Sí, es una decisión personal, lo he charlado mucho con esas 4 o 5 personas. Me parece que es saludable para la universidad y para el nuevo equipo de gestión que yo esté alejado, no del todo, porque estoy a la mano para cualquier consulta o
o acompañamiento en algo puntual, en una comisión, una cosa que quieran delegarme por la experiencia. Pero me parece que sería saludable que yo no esté en el equipo de gestión, porque le toque a quien le toque, por más experiencia que tenga. Si hay un rector de 12 años que está ahí sentado, y bueno, todo el mundo lo va a mirar, ¿y vos qué opinás? O Luis lo hubiese hecho, o vos cómo lo hubiese hecho Luis, o cómo lo haría, y no va para es difícil. Sí. Y también en el 27 van a ser 26 años en la gestión. Secretario de instituto, secretario de la universidad, decano, rector 3 veces. Y no es que esté cansado, pero yo disfruto mucho de la función y de la gestión. Pero es un peso en la espalda. Verdaderamente es una responsabilidad grande. Los últimos años han sido difíciles. Y también me dan ganas de decir, bueno, voy a dar clase, voy a terminar el doctorado, colaboro desde afuera. Creo que, repito, también es una señal de que tiene que haber gente que no esté siempre, como dice el común de la gente, prendida al cargo. Eso es algo que habría que... Después voy a ser joven, ¿no? Voy a tener 54. Claro, y bueno, en algún momento pero no es que se convoca más adelante, no para rector, pero para otra cosa. No, tu carrera política no termina acá. No, pero está bueno poner una pausa. Bien, interesante. Perfecto. Más allá de eso, para el 2027 falta un montón. Sí, y en todo esto que venimos hablando, ¿no? Con lo bueno, con lo complejo, ¿desafíos para el 2026? Muchos, con un presupuesto acotado. Nosotros tenemos que tomar algunas decisiones. No sé si estaba en la agenda de preguntas, pero por ejemplo tenemos que tomar algunas definiciones respecto del centro de medios. Creo que el centro de medios es un valor agregado, como lo es la editorial, o como lo son otros elementos de nuestra institución, y que es hora de que asumamos un proceso reflexivo de qué tal vez nuevo perfil le damos. A mi criterio, y lo vengo dialogando con los decanos, con la vicerrectora, con Germán, tal vez sea momento de dar una vuelta de tuerca e integrarnos más a la comunidad universitaria. Nosotros al principio, hacia el 2014, 2015 y la implementación del 2016, la radio fue predecesora de todo eso, ¿no? Ya existía. Pensamos en medios de carácter regional, de impacto en las distintas comunidades, que fuera un medio de la universidad, pero no para la universidad. Y yo creo que no podemos hacer un gremio, un medio o medios para la universidad únicamente, pero sí mucho más con la universidad. Entonces, ¿cómo pensar un dispositivo? Aparte, han pasado cosas en estas décadas que tenemos que incorporar. Ustedes ya lo hicieron, por ejemplo. Esto de que estemos saliendo en multiplataforma es una de las cosas que tienen que suceder. ¿Cómo hacemos para que sea lo que pasó recién, que esté Juana acá, que es parte de la comunidad universitaria y que es una referente en el área de bienestar, en género en particular? Esto se reproduce mucho más, y que en nuestros micrófonos, en nuestras pantallas, en nuestras cámaras, se refleje más la realidad universitaria. Tal vez mudándonos total o parcialmente al campus, pero también eso va a haber un proceso, porque esos cambios nunca pueden ser impuestos. Creo que tienen que ser dialogados entre las autoridades, los propios protagonistas. Nosotros los últimos meses hemos tenido una ausencia de dirección que estaría recompuesta en febrero, y bueno, con todos esos elementos nos sentamos, vemos qué pensamos para adelante, y yo pienso en abril, mediados de abril, poder tener pero a ver, no es un SIM nuevo, sino un reperfilamiento para poder relanzar de la mejor manera. También hay que invertir en algunas cosas, veremos cómo. Hemos quedado atrás en algunas tecnologías, en algún otro implemento. Hemos tenido problemas con la infraestructura. La gente no lo sabe, pero se nos llueve, tenemos problemas graves de espacio. Y bueno, la obra también, probablemente en las obras podamos, no digo irnos a las obras nuevas, pero sí que a las obras nuevas se vayan a algunos espacios que hoy están ocupando lugares en el campus, y en esos lugares mudar algunas instancias estoy pensando en voz alta, ¿no? Cosas que se charlan informalmente como alternativas, y que hacen que sea uno de los objetivos hacer una reconfiguración para relanzar el Centro Integrado de Medios. Creo que la educación a distancia sigue siendo a ver, sin desmerecer la educación presencial, por supuesto, sin descuidarla, porque es nuestro mayor valor agregado. Esa cuestión de la relación personal, del vínculo y de la priorización del valor del humano, pero la educación a distancia es una forma de también ponernos en sintonía con lo que sucede en la educación privada, ¿no? Porque acá
hay que ser claro, el siglo XXI viene con una propuesta fuerte y nosotros estamos en condiciones, no digo de competir, porque ellos son los que vienen a donde nosotros estamos, pero sí de neutralizar algunas posibles consecuencias negativas que pueda tener la irrupción de una propuesta de educación privada que es costosa, pero por otro lado le facilita las cosas a la gente. O sea, vos sos jefe de familia, trabajás y podés estudiar los fines de semana. Y a la universidad, a nuestra universidad presencial no podés ir. Claro. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos desarrollar también iniciativas de ese carácter mucho más accesibles, muchísimo más accesibles, desde lo presupuestario, desde lo económico para esa familia? Entonces ahí tenemos que estar alertas. Creo que lo de obra, ahora en un ratito tenemos la colación de obra, la entrega de certificados, es algo que está distribuyéndose en toda la provincia. Es una de las conquistas de los últimos años, que creo que es identitaria porque ha sumado, imagínate, 6.500 postulaciones a los distintos cursos de obra. Más de 2.000 certificados entregamos a lo largo de todo el año. Hoy creo que son 400 y pico. Es desbordante. Y no solamente en Villa María, porque no, estamos en toda la provincia, claro, en articulación con empresas, con gremios, con municipios, con cooperativas. Hemos llevado la universidad a distintos lugares impensados hasta hace poco, a través de la Escuela de Formación Profesional, y fundamentalmente le dimos una herramienta a quien no tiene trabajo, quien está en riesgo de perderlo, para que pueda conservarlo. La verdad que estamos muy contentos con ese programa. Sí, y pese a todo, la continuidad de ese espacio también es importante, digo, ¿no? De obra, dando soluciones, dando alternativas a muchas personas, que es quizás su llegada a la universidad. Sí, porque fue un programa del Gobierno Nacional del año, a ver, no 18, 19, no. Sí, por ahí. Sí. No, después. No, más acá. No, 21, 22. Sí, 22. Fue por pandemia. 21, sí. 22, porque cumple 4 años, sí, 4 años, 21. Con fuerte apoyatura presupuestaria. O sea, nosotros arrancamos obra, me acuerdo que eran 50 millones de pesos. Es mucho dinero ahora, imagínense, en ese momento. En el año 2021 nos permitió comprar equipamiento informático, contratar las personas que necesitamos para... Aparte era todo gratuito para el público en general. Y cuando llegó el 2023, 2024, principio de 2024, nos planteamos o el cierre o la continuidad bajo otro esquema de gestión del espacio. Nos planteamos lo segundo, y con aranceles muy, pero muy populares, estamos hablando de 15.000 pesos, 20.000 pesos por mes cada curso, pudimos darle continuidad y hoy tiene un desarrollo, y hemos podido consolidar otros procesos, fundamentalmente en el equipo de trabajo, que hoy tiene un funcionamiento espectacular. Es un ejemplo, porque a su vez también nos permite trabajar entre las distintas áreas. Obra no es de nadie y es de todos. ¿A qué área pertenece obra? Y en principio al Instituto de Extensión, pero en realidad tiene casi autonomía el Instituto de Extensión y de los 3 institutos académicos pedagógicos. Pero los 3 institutos tienen articulación con obra. Vos ves los cursos que se dan, o tienen que ver con uno, o tienen que ver con otro, o con ninguno. Conductoras de camiones no tienen que ver con ningún instituto, e igualmente se da. Y ahí se generó un espacio donde no hay quintas, no hay territorios. Es muy saludable tener a obra. Creo que el equipo, la conducción de Mauro Timoczuk, y también la generosidad de los distintos actores de la universidad ha hecho que sea un éxito. Qué bueno. Gracias, Luis, por venir. Sí, ¿a qué hora arranca? Ahora, ¿no? A las 8. Estamos bien. Va a llegar justo para la apertura de este primero, ¿no? Más allá de que comenzó ayer en el secundario, pero en el día de hoy ese comienzo de todo lo universitario. Así que gracias por venir a nuestros estudios, a tu casa también. Y bueno, nos veremos dentro de poquito, seguramente. Esta semana no vamos a ver, pero ya fuera de aire. Y gracias por acompañar también el 2025. No, gracias a ustedes, felicitarlo por lo que hacen. La verdad que a mí me gusta mucho. Siempre es subjetivo, ¿no? Habrá gente que le gusta, gente que no tanto. A mí me gusta mucho lo que hacen. Y bueno, sostener un programa al aire, ¿cuántos años llevan? 6 años. 7 temporadas. 7 temporadas, 6 años. Sí, cuando uno ve publicada en redes alguna foto. Me acuerdo cuando te dimos el demo, que era un pedacito, que seguramente te lo pasaron y bueno, agosto probaste. 2019. Agosto del 2019, exactamente. Justo después de las PASO. Así bueno, felicitarlos, sostener en estos tiempos algo durante tanto tiempo, siempre un gran mérito. Bueno, gracias por el acompañamiento también y el apoyo. Ha pasado el rector de nuestra universidad, Luis Negretti, por Volver a Casa. Nosotros vamos cerrando de a poquito, pero antes escuchamos algo de música y música local. Mr. Chofi haciendo Callar, suena ya mismo en la radio de la Unidad. Cuando quieras, Gon, lárgalo nomás.